Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de molécula. Se dice que molécula es una sustancia pequeña que tiene propiedades físicas y químicas. Y estas moléculas están compuestas por uno o más átomos. A partir de estos elementos son los más importantes que componen a los seres vivos, que son hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y está dividido en dos grandes grupos que son orgánicas e inorgánicas. En las orgánicas tenemos al carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleóticos, y en las inorgánicas tenemos agua, sales minerales y gases. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Salguero. Les hablaré acerca del tema moléculas orgánicas. Dice que es la que se distingue durante la combustión porque los átomos de carbono se convierten en óxido de carbono y los átomos de hidrógeno se convierten en agua, ya que se quiere dar a entender que si se forman estos dos productos, quiere decir que estamos consumiendo moléculas orgánicas. Hola compañeros, mi nombre es Jacqueline Estefanía Hernández López y ahora les voy a hablar un poco acerca de los carbohidratos. ¿Cómo los podemos observar en esta imagen? Los carbohidratos son conocidos comúnmente como azúcares, glúcidos o hidratos de carbono. Son esenciales para los seres vivos, casi todos los organismos los necesitamos para vivir. Los utilizamos como materiales de reserva, debido a su alto contenido de energía potencial aprovechable para mantener la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos necesitamos de carbohidratos para mantenernos con una salud balanceada. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares simples formados por una sola molécula. Asimismo nos encontramos con los oligosacáridos. Los oligosacáridos son aquellos que están formados por un grupo de 2 a 10 monosacáridos. Dependiendo del número adquirirá el nombre de disacárido, trisacárido o tetrasacáridos, entre otros. También nos encontramos con los polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, que se refiere a la unión de más de 10 e incluso miles de monosacáridos. Los carbohidratos también se dividen en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. En los carbohidratos simples encontramos a los monosacáridos, a los disacáridos y a los oligosacáridos. Y en los complejos encontramos a los polisacáridos, y de estos surge una división que son los de reserva y los estructurales. Asimismo, también les hablaré un poco acerca de los lípidos. Los lípidos comúnmente son conocidos como grasas. Incluyen un gran número de moléculas de distintos tipos que se definen más bien por su solubilidad. La estructura de los lípidos es la de ser moléculas orgánicas. Los lípidos los podemos encontrar en aceites vegetales, también los podemos encontrar en la mantequilla, en el aguacate, también en salmón, entre algunas verduras, que son como grasas buenas, se podría decir. Los lípidos se dividen en lípidos saponificables e insaponificables. Nosotros como seres humanos necesitamos de carbohidratos y de lípidos, pero es un cierto porcentaje, porque si nos excedemos mucho podemos convertir esa grasa buena en grasa mala, debido a que todo exceso tiene su molestia, por así decirlo. O sea, si consumimos demasiados carbohidratos podemos llegar a lo que viene siendo engordar, por así decirlo. Entonces debemos de mantener cierto equilibrio. Entre consumimos demasiados carbohidratos podemos llegar a lo que viene siendo engordar, por así decirlo. Entonces debemos de mantener cierto equilibrio entre carbohidratos y lípidos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Los dejo con mi otro compañero. Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Jason Elile Monterríos y les voy a hablar un poquito sobre las proteínas. Las proteínas son biomoléculas orgánicas
que más abundan en los seres vivos. Están compuestas por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al igual que los lípidos y los carbohidratos, son macromoléculas formadas por unidades más sencillas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos, por otra parte, son moléculas orgánicas más pequeñas, formadas por un grupo de amino y un grupo de carboxilo, y de estos existen 20 esenciales para la vida. Gracias. Ácidos nucleicos son otro tipo de moléculas orgánicas, juegan un papel muy importante en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Los ácidos nucleicos se dividen en ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN es ácido ribonucleico, que son macromoléculas formadas por la unión de unidades denominadas nucleótidos. Por lo tanto, el ADN y el ARN son polinucleótidos. El ADN lleva la información genética de la célula y el ARN actúa como una molécula intermediaria para convertir la información genética en secuencias definidas de aminoácidos en las proteínas. A pesar de estas funciones importantes, los ácidos nucleicos están compuestos por un número reducido de componentes estructurales. Yo les voy a continuar hablando sobre lo que son los ácidos nucleicos. Cada nucleótido se compone de 3 unidades separadas: un azúcar de 5 carbonos, ribosa en el ARN, desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada y una molécula de fosfato. Los nucleótidos son considerados los pilares estructurales de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos lo son de las proteínas o los monosacáridos de los polisacáridos. Los compuestos inorgánicos o moléculas inorgánicas son aquellas que se forman por combinaciones de elementos metales y no metales de la tabla periódica. Generalmente no tienen carbono, y cuando lo tienen, este no constituye el elemento principal. Reciben este nombre porque no tienen origen biológico. Muchas gracias. Muy buenas tardes, a mí me toca hablarles sobre el agua. Cuando nos referimos acerca de la molécula del agua, entendemos que es una biomolécula de tipo orgánica. Nos referimos que es una biomolécula que no está enlazada con ningún tipo de elementos de carbono. El agua está constituida por un tipo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El agua es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, como lo decía, unidos por el enlace debido a la diferencia que se conforma una molécula de 2 diápolos, 2 cargas parciales positivas y 2 cargas parciales negativas. Incide directamente a los organismos para regular la temperatura corporal, mantener la concentración intracelular, extracelular y conservar la tensión superficial en membranas participales. El equilibrio de la presión osmótica, disolver y compuestos que aportan el oxígeno en la fotosíntesis. Sabemos que el agua es un solvente universal en el que se realizan la mayor parte de relaciones químicas que transcurren en las células. Además, el agua nos acompaña en los alimentos que habitualmente consumimos y relaciones químicas que transcurren en las células. Además, el agua nos acompaña en los alimentos que habitualmente consumimos día con día. Sirve para eliminar también todos aquellos desechos tóxicos que tenemos en nuestro cuerpo. Los desechamos ya sea por el sudor, la orina o material fecal. El 60% de nuestro organismo humano está formado por agua.
La molécula del agua está formada por un átomo de oxígeno e hidrógeno, como se lo decía. Esta biomolécula no tiene ningún tipo de enlace con las moléculas de carbono. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Para proseguir con el tema de mi compañera, se dice que el agua constituye el 70% del peso corporal. Necesitamos el agua pues en nuestros cuerpos, nos ayuda a lubricar lo que son nuestros ojos, para respirar, para desintoxicar nuestro cuerpo, para mantener constante la temperatura corporal. Debido a esto es importante para poder vivir. Podemos dejar de comer por más de 2 semanas, pero el cuerpo no puede pasar de 3 a 4 días sin tomar agua, ya que nuestro cuerpo entonces no tendría agua para lo que es lubricar nuestros ojos, desintoxicar nuestro cuerpo, ni para mantener la temperatura corporal. Las principales propiedades fisioquímicas del agua que inciden en los sistemas vivos son punto de ebullición, punto de congelación, punto de fusión, calor latente de fusión, calor latente de vaporización, tensión superficial, capilaridad, disolvente de compuestos polares y iónicos. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Ovalle y yo le voy a hablar acerca de las sales minerales y los gases. Las sales minerales pertenecen al grupo de moléculas inorgánicas y tienen a cabo en nuestro cuerpo humano mantener el agua en el cuerpo, o sea, retener la mayor cantidad de agua para que nuestro cuerpo se mantenga hidratado, y esto ayuda a concentrar más el pH y a mantenerlo a un nivel estable. También participa en actividades o funciones tan vitales como la correcta función cardíaca, también la contracción muscular, regulan la presión y el impulso nervioso, y además conservan la mayor parte de la salinidad que necesitamos en el cuerpo. Ahora, los gases también son biomoléculas inorgánicas que son indispensables para los seres vivos, tales como las plantas, los animales y nosotros, las personas, los seres humanos. En los seres humanos y en los animales nos ayuda o es vital para nosotros con el oxígeno, ya que con este respiramos, y en las plantas la mayor parte del tiempo utiliza el CO2, que es dióxido de carbono. El dióxido de carbono ayuda a las plantas para que puedan realizar una correcta fotosíntesis, y en los humanos y en los animales respirar.